Hola hermanos, muy buenas tardes, contentos de estar de nuevo con ustedes. Hoy continuamos el estudio que iniciamos la vez pasada en cuanto al ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Encontrémoslo en el Nuevo Testamento y volvamos al Antiguo o a las Escrituras hebreas para mostrar quién es ese ángel de Jehová. Nuevamente estamos abriendo las Escrituras para seguir llenándonos de conocimiento. En el tema anterior, en el video anterior, presentamos al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Vimos cómo se presentaba este personaje, tenía nombres, se le daba nombres al ángel de Jehová, no solamente como ángel de Jehová. Vamos a repasar algunos de los nombres que se le dio. A este ángel se le llamaba Yahweh, se le llamó Dios de Betel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. También se presentó cuando estuvo delante de Moisés como el Yo Soy o Yo Soy el que Soy. También se presentó como un nombre, que su nombre era admirable. Lo encontramos, la participación de este personaje, como el príncipe de Jehová, o se presenta como el príncipe de los ejércitos de Jehová. También utiliza Jehová de los ejércitos. como Jehová de los ejércitos. También se presenta como el ángel de Dios. O sea, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, lo encontramos que se presenta con diferentes nombres, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las personas con las cuales se relacionó, utilizó un nombre específico. También podemos ver cuáles eran las características que rodeaban a este personaje. Muchas veces se presentaba como si fuera un mensajero. Era un personaje que ascendía y descendía. O sea, él interactuaba entre Dios y los hombres. Entonces, en el momento él descendía, se presentaba frente a alguna persona, frente a algún ser humano, y también ascendía nuevamente hacia el Eterno. Y en ocasiones era un puente dentro de una conversación entre, digamos, David y Dios. Actuaba como intermediario. Como intermediario. Entre el ser humano y Dios. Otra de las características de este personaje es que donde él se encontraba, él aceptaba adoración. Que eso es pura y exclusivamente atributo de Dios. Él acepta adoración. Y hacía santo el lugar. Todo el lugar que estaba alrededor de él se convertía en un lugar santo. También podemos decir que era la figura visible de Dios. Otra característica que encontramos que era que el nombre de Dios también estaba en él. Y lo otro que también le llamaba mucho la atención a todos los hebreos que tuvieron esa relación íntima con él, y que ellos decían, vimos a Dios cara a cara y seguían viviendo. O sea, no perdieron la vida por el hecho de encontrarse con Dios en la persona del ángel de Jehová. Sabiendo al mismo tiempo que a Dios nunca nadie le ha visto. No lo podían ver. Claro, exacto. Pero a este sí. A este sí. Cuyo nombre era también Jehová. Exacto. Él utilizaba el mismo nombre que el Eterno. Después de que nosotros ahora estamos analizando lo que estudiamos, y cabe una pregunta. Si nosotros ahora encontramos todas estas evidencias en el Antiguo Testamento, ¿por qué los hebreos nunca lo vieron? ¿Por qué si ya lo tenían delante de sus ojos, han tenido todas estas evidencias delante de sus ojos, nunca lo entendieron? ¿Qué pasó? Y vamos a buscar la presencia el testimonio de dos hebreos para que nos digan qué fue lo que pasó. Uno de ellos lo encontramos con Moisés. Vamos a leer
Éxodo, el capítulo 34, del versículo 32 al 35. Dice así el 32. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Recordemos que este suceso se producía cuando Dios le estaba entregando las tablas de la ley a Moisés. Cuando volvía Moisés de hablar con Dios, dice que su rostro resplandecía. Y ese fulgor, esa luz que emanaba de su rostro, les daba miedo al pueblo de Israel. Y el pueblo le pidió que por favor colocara un velo delante de su rostro, porque ellos tenían miedo de verlo así. Ese velo que se colocó Moisés veló también el entendimiento del pueblo para comprender quién era la divinidad. Vamos a buscar ahora el testimonio de otro judío. Vamos a ir al Nuevo Testamento ahora y vamos a leer Corintios, segunda de Corintios 3, del 13 al 16. Dice así: así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es decir, las escrituras hebreas, de la Torá, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Acá Pablo, un judío, nos está explicando por qué su propio pueblo no podía entender y aceptar, en este caso nos está hablando de Cristo. Porque tienen un velo. Ese velo que ellos pidieron que Moisés se colocara, veló su entendimiento. Se convirtió en un velo espiritual. Se convirtió en un velo espiritual. Y ellos no podían entender, no pueden entender todas las cosas que se dieron en el antiguo pacto, todas las cosas que se iban a tener un cumplimiento. Y no pudieron ver tampoco la presencia de este otro nuevo ser. Pero hay algo que a mí me fascinó cuando yo leí ese versículo. En Éxodo 3, 16 al 18. Como pueden ver, ahora estamos no solamente leyendo en el Antiguo Testamento, sino que estamos leyendo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hemos tomado toda la Biblia y estamos comparando ahora versículos de un lugar y de otro. Éxodo 3, 16, el 16 y el versículo 18. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Acá vemos que es Dios, dice, que le está dando ese mensaje a Moisés.
Él lo visitó y él le está diciendo que, Ha visto lo que se les hace en Egipto. claro, él está viendo. Pero ahora leamos el versículo 18. Muy interesante lo que dice acá. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel a el rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Esa parte a mí me llamó muchísimo la atención. Dice que fue Dios mismo el que se preocupó y el que encontró nuevamente a su pueblo. No fue el pueblo que una vez se recordó: nosotros teníamos un Dios y estamos volviendo a él. No, Dios mismo lo buscó y Dios mismo le entregó todo ¿cómo se llama? Todo este nuevo mensaje. Les dio el antiguo pacto. Les dio a conocer nuevamente todas las cosas que ellos habían olvidado. Dice: nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Exacto. Pero ahora, esa vez, eso mismo que ocurrió con el pueblo de Israel, que estaba en esclavitud, que Dios fue a buscarlo, tenemos la promesa que va a suceder ahora, en este tiempo. Si leemos Ezequiel, el capítulo 34, versículos 11 y 12, Dice: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. acá, es extraordinario. Nuevamente ahora nos estamos encontrando que Jehová nos está diciendo que Él mismo, dice: yo mismo voy a ir a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Lo que Él hizo con el pueblo de Israel, Él ahora nos está prometiendo que lo va a realizar, pero lo va a realizar Él mismo. Sigamos leyendo. Dice: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, o sea que va a estar en medio de ellas Él mismo, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y el 15. El 15 dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la pérdida y haré volver al redil la descarriada. Exacto. Acá encontramos esta promesa. Estamos viendo como Jehová mismo dice: ahora, esto ya se cumplió cuando Él vino. Él mismo vino a buscar a sus ovejas. Y nos está haciendo la promesa que para nuestro tiempo, el día del nublado, en los últimos momentos de los momentos de esta tierra, Él mismo va a venir a buscar, y dice que sus ovejas lo van a reconocer. Él nos va a presentar todo el mensaje que el pueblo ha olvidado. Él está trayendo nuevamente la luz a su pueblo, y este es un mensaje muy importante que está volviendo a presentarse delante del pueblo de Dios. Bueno, de hecho, esta promesa de que vendrá, sí vino, pero al no reconocerle, esta promesa sigue en pie. Por supuesto. Esta promesa sigue en pie para el día final, porque Exacto. Él va a venir. Él va a venir. Él va a venir, pero antes Él va a estar buscando a sus ovejas y sus ovejas las van a reconocer. Y Él mismo, en forma personal, va a buscar a sus ovejas. Ahora, el tema es el ángel de Jehová, y vamos a ver ahora cómo el ángel de Jehová se presenta en el Nuevo Testamento, porque ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos que encontrarlo en el Nuevo Testamento, y ya tenemos idea de quién es el ángel de Jehová, pero vamos a leer y encontrar y buscar las características para que no nos quede ningún tipo de duda de saber y identificar perfectamente quién es el ángel de Jehová. Vamos a abrir la Biblia en Hechos, el capítulo 7,
el versículo 30 al 39. Hechos 7, del 30 al 39. Bueno, pues así dice. Este es el testimonio que dio Esteban, otro personaje judío, que fue el primer mártir, y antes de morir, él hace toda una exposición muy bonita de toda la historia del pueblo de Israel. Pero vamos a leer una porción, desde el versículo 30 hasta el 39. Dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Esto es hablando del caso de Moisés. Exacto. Cuando a Moisés, después de 40 años de haber salido de Egipto, huyendo de sus captores, Moisés vivió 40 años y se le presentó se le presentó ya teniendo Moisés 80 años. Claro, ahí se le presenta de nuevo un ángel. Y acá Esteban lo llama como un ángel que se le presenta en medio de la zarza ardiente. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres. O sea, que habló por boca de ese ángel. Y ese ángel. Ese ángel le habló, y el ángel mismo dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. De manera que ese ángel, al aparecer ahí, santificó, hizo santo el todo el lugar. Sí. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. ¿Pero quién descendió? El ángel. El ángel. El ángel es el que desciende, como dijimos, una de las características que él tenía. Él descendía y tenía relación con el pueblo. Pero él habla completa y absolutamente en nombre de Dios, como Dios. Exacto. Como Jehová. Como Jehová. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, estamos viendo que lo envía Dios por medio del ángel que se le apareció en la zarza. O sea que seguimos viendo las dos figuras, dos seres totalmente distintos: Dios y el ángel, que también se hace llamar Jehová, y que es el que lo guía y lleva a Moisés a dirigir el pueblo. Dice, el ángel, lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. O sea, Moisés lo sacó. Exacto. Por orden del ángel. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro. Profeta os levantará. Moisés profetizó. Sí, y vamos a... no perdamos la lectura, pero podemos encontrar eso en Deuteronomios, el versículo Deuteronomio 18, 15. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te he levantado Jehová tu Dios, a él oiréis. Después vamos a volver a hacer referencia a esto. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y el 18 leí también. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, tal cual lo hace con el ángel. Exacto, ¿no? ¿Ah?
y él les hablará todo lo que yo le mandare. El ángel hablaba las palabras de Yahweh. Se identificaba a Yahweh a través de las palabras del ángel. Y Moisés les profetiza que va a levantar de en medio de ellos Un profeta. uno que va a ser tal cual el ángel hacía. Exacto. Y que dice, a él tienen que oírle. Y dice que la voz de Dios va a estar a través de él. Ahora sigamos de nuevo, volvamos a Hechos 7, el versículo 38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Para. ¿Qué dijo? ¿Quién le hablaba en el monte Sinaí? Un ángel. El ángel de Jehová, ese mismo. Pero Esteban estaba totalmente equivocado entonces, porque ¿quién fue el que habló en el monte Sinaí? El Señor, el Padre. Vamos. Pero el ángel habló. Habló por boca del ángel. Vino el ángel representando. Vamos a Éxodo, leamos, porque Esteban acá nos está diciendo que habló a través del ángel, pero vamos a Éxodo el capítulo 3. Éxodo capítulo 3, el versículo 20. Éxodo 3, Éxodo 19, 3 al 20. Porque, Claro, del 3 al 20. sí, porque Esteban nos estaba diciendo una cosa. Miremos acá qué es lo que nos explica. Dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte. El mismo Jehová es ese mismo ángel que dice Esteban se le apareció. Diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Lee el 9, el versículo 9. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Mira, acá una cosa nos viene relacionando con la otra. Dice que Jehová venía a su pueblo en una nube espesa. Pero, ¿quién era el que se manifestaba a través de una nube? Leamos Éxodo 14. Un poquito antes, volvamos a Éxodo 14, 19 y 20. Dice el 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Dice el 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche. ¿Quién era? El ángel de Jehová, era nube. Era nube. Nos está diciendo que sobre el monte Sinaí Jehová se presentó en una nube espesa, pero es este mismo ángel el que tomaba la característica de nube. Además lo dice Esteban. Esteban lo tenía claro. Él entendía perfectamente todo este mensaje. Por eso es que él, cuando está hablando y nos está diciendo, en el monte Sinaí el ángel le habló y le entregó las tablas a Moisés. Por supuesto que él sabía muy bien a quién se estaba refiriendo. Este mensaje, que Esteban ya lo había entendido, es el mensaje que Jehová mismo vino a la tierra para explicárselo a los hombres. Él tenía que presentarnos nuevamente todo este lindo mensaje para que nosotros lo pudiéramos entender. El pueblo hebreo se estaba perdiendo de esta gran bendición de comprender de que tenemos un Padre, un Eterno, un Dios Todopoderoso, pero también tenemos otro ser que es igual
que también está haciendo la misma función, que lleva su nombre, que trae su palabra. Exacto. Ahora, Y que se le puede ver sin morir. encontramos cómo Esteban entonces nos presenta al ángel de Jehová, nos lo presenta como el ángel que hablaba, que le habló a Moisés en el monte Sinaí, y nos dice, eso nos lleva a ver que se presentaba, dice Jehová, como una nube espesa, y que la nube en definitiva era el ángel de Jehová que estaba también sobre el pueblo de Israel. Ahora, volvemos al Nuevo Testamento y ya sabemos que este ángel de Jehová, el que está presentando es directamente Cristo. Cristo se nos presenta en el Nuevo Testamento como este otro ser Se presentaba en el Antiguo. que se presentaba en el Antiguo Testamento. Y Es la misma función hecha carne. hecha carne, exacto. Ahora, ¿dónde el Antiguo Testamento hablaba de Cristo? En muchos lugares. Vamos a ver testimonio de distintas personas. Vamos a ver primero con Felipe, que es lo que nos dice en Juan, capítulo 1, el versículo 45. Verso 45. Exacto. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero mire qué interesante, porque Moisés no dijo cómo se iba a llamar, pero ellos identifican a aquel de quien habló Moisés como este Cristo, porque Moisés habló de ese ángel, precisamente. Claro, ahora vamos entendiendo de quién había estado hablando Moisés. Porque yo no recuerdo ningún momento en que Moisés directamente y explícitamente haya hablado de ese Jesús, pero habló de ese ángel muchas veces. Exacto, exacto. Y habló de que se levantaría uno a quien deberían escuchar, Exacto. con la misma función en vida, en tierra, que tenía aquel ángel entre Dios y él. Es lindo cuando empezamos a entender. Leamos, sigamos leyendo, busquemos otro testimonio ahora. Vamos a buscar el testimonio de Pablo. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Hechos, Lucas, dice usted. Hechos 28 al 23. Hechos, ¿qué capítulo? 28, capítulo 28, versículo 23. Verso 23. Bueno, nos dice el 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Claro, ahora vemos que Pablo, él predicaba y les predicaba a todas las otras personas acerca de Moisés, y con los profetas les hacía entender quién era Cristo. Pero tenía que haber estado dando un estudio parecido a este. Claro. Haberles mostrado quién era ese Jesús que ya ellos lo tenían desde siempre. Desde siempre. Los discípulos lo entendieron. Este es un mensaje que ellos lo entendieron. Este es un mensaje que lo entendió todos los primeros cristianos. Pero este mensaje se perdió en el transcurso del tiempo y está volviendo a salir a la luz. Ahora leamos
qué fue lo que dijo directamente Cristo. En Juan, el capítulo 5. Juan 5, el versículo 45 al 47. Del 45 dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Pero bueno, Moisés se refiere Representando la ley. la ley, o sea, Exacto. la Torá. No es Exacto. que Moisés está No. hablándole a... Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Claro, No diría de mí escribió él si no pudiera mostrarse. exacto. Y el 47. Dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y el otro, Lucas. Lucas 24, capítulo 24, versículo 27. Dice el 27, y comenzando Recordemos que esto ya fueron los últimos momentos que ya Cristo, después que había muerto, en el camino de Emaús, en el camino de Emaús. Exacto. dice, y comenzando desde, o sea, después de resucitado, que no le reconocieron, camino a Emaús. Exacto. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Claro. Estaba claro el mensaje. Cristo mismo, Él mismo, como dice, yo mismo voy a tener que ir a explicarle todo esto. Él mismo vino a este mundo y nos explicó todo lo que estaba en el pueblo, en el Antiguo Testamento, y tuvo que explicarnos y nos dio inclusive ahora más evidencia, tenemos más detalles sobre quién era el ángel de Jehová. Él ahora nos está explicando, él vino a hacer conocer a su Padre. Él era el Jehová que estuvo siempre con el pueblo guiándolo. Él era el yo soy. Él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jehová de los ejércitos. El Jehová de los ejércitos. Y vino a contarnos que Él tiene un Padre y que Él es el Hijo de ese Padre y que en naturaleza son exactamente iguales. Y que él siempre habla y ha hablado por él. Claro, por el Padre. pero tiene una autoridad, la autoridad es el Padre. Y Él se ajusta a esa autoridad. Pero Él es tan Dios como su Padre. Tan divino. Tan divino como su Padre. En esencia, ¿cómo se llama? Mantiene las mismas características que su Padre. Hecho de la misma sustancia. Exacto. Ahora, leamos otro versículo más. Juan, el capítulo 9. Del versículo 26 al 30. Acá estaba, este es el relato de un ciego que había nacido de nacimiento y que Jesús lo cura y después lo toman todos los dirigentes judíos y lo empiezan a instigar para ver qué es lo que decía en contra del que había hecho ese milagro. Dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Resulta que ese era el que hablaba a Moisés. Claro. Sí. Respondió
el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y está hablando también con un trasfondo espiritual. Por supuesto. Porque me abrió los ojos quiere decir los vuestros están cerrados. Exacto. Acá estamos viendo, el pueblo hebreo se jactaba de que ellos eran discípulos de Moisés, se jactaban de su ascendencia, de sus padres, de que ellos descendían de Moisés. Pero sin embargo no conocían ni entendían lo que Moisés les había hablado. No entendían porque no sabían, ni creían, ni creyeron en el que dio el mensaje a Moisés. El pueblo pidió que Moisés se colocara un velo y ese velo les quedó a ellos para siempre. Y hasta el día de hoy les quedaba registrado ese velo que no les permitía descubrir la verdad. Pero tenemos el testimonio. El testimonio de todas estas personas que estuvieron con Cristo. Y ellos nos están diciendo que a ellos se les abrieron los ojos y pudieron descubrir al ángel de Jehová. Entonces, pudiéramos decir que este ángel de Jehová se llama Jehová, obviamente. Se hace llamar Yahweh o Jehová. Pudiéramos decir que entonces es igual en naturaleza, en poder, pero la autoridad de uno está sometida a la autoridad del otro. Por supuesto. Eso es lo que él vino a presentar. En rango, pero no en naturaleza, no, ni en poder. Exacto. Eso es lo que él vino a presentar. Había algo que les resultaba difícil. Yo meditaba por qué en algunos momentos los discípulos que estuvieron junto con él, en algunos momentos declaraban, parece que les llegaba un rayo, iluminaba su mente y ellos decían: tú eres el Hijo de Dios. Y en otros momentos dudaban totalmente, se olvidaban y no podían saber quién era el que tenía al lado. Y yo pensaba, si Cristo hubiese estado al lado mío, si yo lo hubiese podido diferenciar como el Hijo de Dios. Y es muy difícil poder ver en otro ser humano y que me diga: yo soy Dios. Y por más que lo viera hacer milagros y cosas, yo conocía de dónde nació, conocía la familia, conocía toda la historia de esa persona, y ahora él me está diciendo que era Dios. Es muy difícil para la mente humana entender eso. Por eso en algunos momentos tenían esos vislumbres y decían: sí, tú eres el Hijo de Dios. Y en otros momentos se olvidaban completamente. Es más, cuando llegó el momento de la crucifixión, todos se fueron. Y si hubiesen confiado que era el Hijo de Dios, hubiesen estado ahí presentes. Cuando él decía, o cuando dice usted, yo soy Dios, no se refiere a que yo soy el Padre, sino yo soy aquel que les habló a vuestros padres diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero era el ángel. Era el ángel de Jehová. Que hablaba, y hablaba como Jehová. Exacto. Plenamente identificado con el Padre, porque es su Hijo y porque hereda su mismo nombre, como dice el libro de Hebreos, ¿cierto? Sí. Ahora, tenía que ocurrir un acontecimiento muy grande para que todos los discípulos y todas las personas contemporáneas de Cristo pudieran entender quién era. Y eso se dio después de su muerte con la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucita, recién ellos entienden que Él es el ángel de Jehová. Ellos entienden que Él también es Yahweh, como su Padre. Pero se tenía que dar ese milagro para que ellos pudieran entender quién era la persona que tuvieron frente de ellos siempre. Y pudieran entender de que este ser ahora iba a morar con su Padre y iba a estar al lado. Que eso fue lo que hizo Esteban. Por eso es que Esteban, llegamos a la conclusión que él lo entendió perfectamente. Si nosotros leemos cómo termina su testimonio, antes de ser apedreado, dice que él mira y ve que los cielos son abiertos y lo ve a Cristo sentado al lado del trono de su Padre.
Por eso que Esteban nos está diciendo que era el ángel de Jehová, era el que le estaba dando la ley a Moisés. Cosas que nosotros a veces no lo conocíamos, pero este velo está siendo en estos momentos quitado de nuestros ojos. O sea, este que está sentado a la derecha o a la diestra de su padre, ese es el que daba a Moisés las instrucciones, la ley, las órdenes, que podía ser visto sin morir. Exacto, todos lo podían ver. Él fue el que hizo toda la relación que existió entre el Eterno y el ser humano, se hizo a través de Cristo, del ángel de Jehová. De ese sentado a la diestra. De ese sentado a la diestra. Y el que todos los que lo vieron decían, hemos visto a Dios, porque veían a Dios, pero no perdían la vida. Vamos a... Pero no es que digamos que esos dos son un mismo ser. Son dos seres diferentes. Totalmente diferentes. Y como lo presenta la Escritura, como lo presentó Cristo, es su Padre y Él es el Hijo. Hijo literal, real, verdadero de su Padre. Vamos a quien dio la capacidad de tener vida eterna en sí mismo. Exacto. De tener vida en sí mismo. Sí. El Padre le dio a su Hijo esa tener vida en sí mismo, independiente. Exacto. Ahora vamos a seguir comparando ahora directamente algunas, son muchas características, podremos buscar muchas cosas más, pero vamos a tocar algunos puntos en los cuales son paralelas las características entre el ángel de Jehová y Cristo. Génesis 28, podemos leer ahí algunos versículos. Génesis 28, del 10 al 19. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Este creo que lo leímos ya en estudio anterior. Exacto, sí, acá es cuando empezamos a estudiar. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Cómo podemos determinar si este Jehová que está o estaba en lo alto de aquella escalera es aquel que está sentado a la derecha o si es el que está sentado en el trono? Fíjate cómo se siguen confundiendo las mismas papeles. Los mismos papeles. Tanto el ángel de Jehová, él asume que él es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, lo es. Y tanto el Eterno también toma la misma característica, porque dice que él estaba arriba. Y él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En ese momento era el Dios de Abraham y de Isaac. Se le estaba revelando a Jacob. Pero ahora leamos entonces Juan capítulo 1. Para ver quién era la escalera. Juan 1:51. Dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, acá no nos cabe duda quién es el que estaba arriba, porque si la escalera está representando al Hijo del Hombre, por el cual es el medio por el cual ahora los ángeles se comunican entre Dios y los seres humanos,
Entonces la escalera era Cristo y el que estaba arriba era el Padre. El que está sentado El que está trono, sentado en el a trono. cuya derecha Está el ángel en de estos Jehová. momentos el ángel de Jehová o su hijo. su hijo, Otra característica, que es Jehová que es Jehová. también. Exacto. Deuteronomios 18. Vamos a estar saltando del Antiguo al Nuevo. Son unos pocos versículos que ya vamos a ver y comparar distintas características. Deuteronomio 18, el versículo 15 y el versículo 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Exacto. Y el 18. Ese va a ser Jesús hombre. Exacto. El 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. O sea que cuando Jesús les explica camino de Emaús, después de resucitado, les explica todo lo que en las Escrituras está escrito de él, esto era una de las cosas. Claro. Él tuvo que venir acá. ¿Sí? Ese es uno de los pasajes a los tantos que le hace referencia a sus discípulos para explicarles quién era él, para terminar de quitar el velo de los ojos de ellos. Mateo, ahora comparémoslo con Mateo 17, 5. Mateo 17. El 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¿Ese él quién es? Cristo. Cristo. Ese es el momento de la transfiguración, cuando él estaba con los discípulos. Ya. O sea, ok. Estaban Moisés y Elías al lado de Cristo y conversaban con él. Es una visión que Cristo le da a sus discípulos. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió a los tres, ¿no? Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. O sea que este es el mismo a quien había dicho Moisés que iba Dios a levantar de entre ellos, a él debéis oír. Claro. Y ahora está diciendo la misma voz del que está sentado en el trono, vamos a llamarle así para poder diferenciar el uno del otro, porque ambos se llaman Jehová. La voz del que está sentado en el trono habló y dijo, a este, mi ángel, a quien siempre habéis oído, o supuestamente habéis siempre oído, a este debéis oír. Exacto. Y yo me voy a... Mi mensaje se va a transmitir a través de él. Como siempre. Como siempre fue. Siempre fue de esa manera. Siempre fue así. Ahora era más visible que antes. Otra cosa a recalcar. Cristo se presentó como el Hijo de Dios. En ningún momento se presentó como Dios el Hijo. No, claro. Nosotros no podemos tomarnos esa prerrogativa y cambiarle un título que Él tiene. Él es el Hijo de Dios y se presentó siempre así. Así que nosotros debemos mantener siempre también el respeto A lo que él mismo. a lo que Él nos dijo. Él es el Hijo de Dios. Ahora leamos... Él nunca se nombró Dios el Hijo. No. Lucas 9:35. Eso no quiere decir que no haya sido Jehová Claro. y que esté sentado a la diestra de la majestad de los cielos. Pero Exacto. una es la majestad y otro es ese ángel de Jehová, cuyo nombre también es Jehová y cuya divinidad es la misma que la de su Padre. Exacto. Lucas 9:35 dice lo mismo, es otro versículo que nos relata. O sea, el mismo testimonio que nos siguen dando los discípulos, que ellos escucharon esa voz del cielo y que decía, a él oí. Y que fue lo mismo que ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento.
Vamos a leer ahora Éxodo 14, 19 y 20. Son versículos que ya hemos leído, pero ahora los vamos comparando a la luz con el del Nuevo Testamento. 14, 25. 14, 19 y 20. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Ahí iba el ángel. ¿Y el 20? El 20 dice, iba entre el campamento, bueno, este lo acabamos de Claro, leer, y que de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y niebla. O sea que el ángel nos está diciendo que era la nube. Ahora, leamos en Primera de Corintios. Primera de Corintios 10, del 1 al 4. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron. Ahora somos bautizados, perdón, ¿somos bautizados en qué ahora? Jesús. ¿En la actualidad? Claro, en el nombre de Jesús tenemos que ser bautizados. En la misma nube. En la misma nube, Jesús. exacto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube. O sea, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Claro. Tal cual. Pero en este caso venía en la nube. Y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Porque dice él que él es el pan del cielo. Él era el maná también. O simbolizado en el maná. Exacto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Claro. O sea que esa nube, ese pan espiritual, porque que fue el mismo que él partió simbólicamente, este es mi cuerpo, dice que también comieron de eso en el desierto, simbolizado por el maná, que vino del cielo. Acá volvemos a encontrar las mismas características del ángel que se nos presentan ahora en la figura de Cristo. O sea, siempre es el mismo personaje, todo coincide. No es que hay algunas cosas que sí, otras cosas que no. Acá nos está presentando que la nube, esa nube, era el ángel, era Cristo, es Cristo, quien es también la roca. Exacto, y somos bautizados en esa Cristo, nube que es Cristo. Participamos de la muerte y resurrección de él en el bautismo. Otra de las cosas, Éxodo 3, 8. Como dije, son todos versículos que ya hemos leído. Dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo. Acá lo que nos está diciendo, este ángel es el que descendió, el que tenía la misión de actuar con el ser humano. Y ahora leamos Efesios, capítulo 4, versículo 10. A ver, búsquelo usted, que se me ha perdido. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Acá viene hablando de Cristo. O sea, Él descendió, dice, y como así descendió también subió. O sea, el que tuvo siempre esa función de ascender y estar entre Dios y el ser humano, fue siempre. O era el ángel de Jehová, como se presentó en el Antiguo Testamento, o se presenta ahora en el Nuevo Testamento con el nombre de Cristo. Éxodo 23, 21. Volvamos para atrás. ...23, 21... dice, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Es por esto que también se llama Yahweh. Exacto. Una característica.
Porque dice mi nombre, el nombre de la majestad de los cielos, el que está en el trono, a cuya derecha está este otro, en quien está el nombre de la majestad de los cielos. Pero perdón, su nombre es el poder que tiene del Padre, ¿no? El Padre le ha dado el mismo poder Que es el nombre. y la misma naturaleza, como dijimos antes. Eh, Pero autoridad, Hechos hay una diferencia. 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, el nombre, si nosotros sabemos, Yahshua significa Dios salva. En ningún otro nombre hay salvación. Y es el nombre que Dios le otorgó a su Hijo y por el cual, por medio de ese, vamos a ser salvos. Y lo otro que encontramos en Éxodo 21 lo podemos comparar con Mateo 9, Mateo 9, el versículo 6. Léalo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O sea, él tenía potestad, como lo acaba de demostrar, para perdonar pecados. No, de hecho, hay un pasaje, ahora no recuerdo exactamente, que dice, me ha sido dada toda autoridad. Hay un momento en que le es dada, dice, toda autoridad en los cielos y en la tierra. Porque ahí en Éxodo dice que él no iba a perdonar, o sea que él tenía la posibilidad de no perdonar los pecados del pueblo de Israel. Por eso le decía que a él oyera. Y acá en el Nuevo Testamento vemos que Cristo tiene la posibilidad de perdonar pecados. Ya siendo el último resumen de todo lo que estuvimos viendo, entonces podemos analizar el testimonio de Esteban. A mí me encantó porque ahí se encuentra que él tenía todo el panorama completo, lo tenía bien claro. Es lindo que nosotros ahora podamos entender todo esto, analizando. Hay muchísimos versículos más para seguir analizando, que nos muestran cómo, o sea, que lo que Cristo vino a esta tierra a mostrar era que Él era el Yahweh que se identificó siempre con ese pueblo, que estuvo en contacto siempre con ese pueblo, pero por sobre de Él existía otro Yahweh que era la autoridad. La majestad de los cielos. Exacto. Si habláramos de autoridad, Él estaba diciendo, yo soy autoridad, yo fui la autoridad que estuve siempre sobre ustedes, pero hay otra autoridad más sobre mí. Sobre mí, que es la majestad de los cielos. A pesar de que los dos eran exactamente iguales en todo. En poder y en naturaleza. Y Él nos lo presentó como su Padre, y Él es su Hijo, que, vamos a decir, características físicas, no sé si podemos llamarlo así, eran exactamente iguales en naturaleza. En carácter. En carácter. Y nos presentó En santidad. en santidad. Nos presentó esta relación tan íntima del Padre y del Hijo. Porque dice que ambos tienen un mismo espíritu, Que ambos tienen el mismo espíritu. que es el espíritu de santidad, Que es exacto. el Espíritu Santo. Entonces, entendiendo quién era el ángel de Jehová, podemos entender ahora, ese velo se termina de quitar cuando entendemos a Cristo. Cristo termina de quitar ese velo. Por eso es que cuando nosotros leímos en Ezequiel 34, dice que Él mismo, en estos momentos, en los últimos momentos de la tierra, Él va a comenzar a hacer la obra de separación y Él va a llamar a sus ovejas. Y sus ovejas, cuando escuchen su voz, la van a reconocer. Él nuevamente está presentando este mensaje de que Él es el Hijo de Dios, de que Él tiene a su Padre
y que nosotros podemos llegar al Padre solamente por medio de Él. Este es el mensaje más extraordinario que es el plan de salvación, y que solamente por medio de este ser tan extraordinario nosotros podemos alcanzar nuevamente la santidad que se perdió hace tiempo atrás. Yo espero que si logramos entender esto, es el objetivo y el mensaje que Dios está teniendo en estos momentos para nosotros, que es que comprendamos que Yahweh, el ángel de Jehová, el príncipe del ejército, es Cristo, y Cristo está haciendo la última obra redentora, y en estos últimos momentos, en los momentos finales de la historia de este mundo, Él está haciendo nuevamente la obra de juntar a su pueblo. Espero que haya quedado claro, que sea un mensaje claro, y Amén. que podamos seguir estudiando muchos otros temas que la Biblia tiene revelado para nosotros.